Poco tiempo después, Alejandro se trasladó a Babilonia, donde se planeaba una gran operación naval. Una flota descendería por el Éufrates, rodearía la península arábiga y entraría en el Mar Rojo. Babilonia y Alejandría estarían así unidas por mar. La expedición, por otra parte, se apoderaría en su periplo de los puertos más importantes e iría estableciendo colonias. La empresa, como la campaña de la India, sería una nueva etapa en la conquista del mundo. Se rumoreó también que Alejandro proyectaba una guerra contra los enemigos de los helenos en Italia, Sicilia y África. Alejandro mostró su acostumbrada energía al disponer esta expedición, pero cuando los preparativos tocaban a su fin, fue acometido por una fiebre y enfermó de gravedad. Un día en que su estado parecía desesperado, le preguntaron a quién dejaba el imperio. Al más digno, respondió. Su último acto fue quitarse el sello del dedo y dárselo a su fiel amigo Pérdicas. Cuando los soldados supieron que Alejandro estaba enfermo, se agolparon a las puertas del palacio, suplicando con ruegos y amenazas que les dejaran ver a su general. Les abrieron las puertas y desfilaron ante el lecho del rey. Alejandro les tendía la diestra, e incapaz de hablar, les despedía inclinando la cabeza. Luego perdió el conocimiento, muriendo 2 días después, a la edad de 33 años. El último suspiro de Alejandro fue el campanazo inicial de una lucha sin cuartel entre sus colaboradores para alcanzar el poder. Poco después de la victoria de Alejandro en Gaugamela, Esquines expresó en un discurso el asombro de sus compatriotas ante los acontecimientos que los griegos de su generación contemplaron en el breve espacio de unos años. Hemos visto con nuestros ojos cosas que parecían increíbles a nuestros descendientes. El rey de Persia, el que abrió un canal en el istmo de Athos y tendió un puente en el Esponto, el que exigió a los griegos la tierra y el agua, aquel vanidoso que al escribir se decía señor de la humanidad desde Oriente hasta Occidente, el rey de Persia, digo, no lucha ahora para salvar a otros pueblos, sino para salvarse a sí mismo. Así pensaban sus contemporáneos de los triunfos de Alejandro 7 años antes de la muerte del conquistador. Nadie en su época podía soñar que un hombre pudiese juntar tanto poder en sus manos, nadie excepto el mismo Alejandro, y sin embargo este dueño del mundo murió joven, en pleno vigor. Puede afirmarse sin exageración que nunca comenzó una batalla sin ganarla, ni sitió una ciudad sin conquistarla, ni penetró en un territorio sin someterlo a su patria. No había límite a su ambición. Por lo que a mí respecta, dice Arriano, no puedo decir con certeza qué es lo que Alejandro habría hecho de vivir más tiempo, pero estoy persuadido de que no se hubiera concedido el menor reposo, aun después de haber agregado Europa al Asia y las islas británicas a Europa. Habría buscado después otros países desconocidos, aunque hubiera tenido que ir solo. Aparte de Aparte, lo que Alejandro hubiese realizado de haber vivido, lo que hizo en los 13 años de su reinado, significó una conmoción en casi todo el mundo civilizado de entonces. Inició una nueva época. Alejandro no era solo militar y conquistador, era también político y un hombre culto que no se contentaba con someter un gran imperio, sino que procuró darle orientación nueva una vez conquistado. Alejandro era uno de esos soberanos innatos que superan los prejuicios nacionales y ponen su entusiasmo y energía al servicio de la humanidad. En sus nuevos dominios, Alejandro trabajó sin descanso por el interés general, creó nuevas fuentes de riqueza, fundó ciudades, activó relaciones mercantiles en países decadentes, mejoró las comunicaciones, favoreció el tráfico e hizo circular el oro acumulado en las arcas reales persas, donde sólo servía para su despótico propietario. Fue como si desde el corazón del imperio empezara a irrigarse los miembros atrofiados. También contribuyó al conocimiento de Oriente, ignorado hasta entonces. No consideraba sus conquistas como simples operaciones militares, sino como grandes expediciones científicas a través de territorios poco conocidos. Los informes que proporcionó fueron de mucha utilidad a Aristóteles y a otros sabios, geógrafos adelantados de las ciencias naturales e historiadores. Los resultados de estas investigaciones se recopilaron en los archivos científicos de Babilonia. Esta colección se ha perdido, como otras muchas por demás interesantes, pero por suerte varios insignes investigadores pudieron conocerla antes de su desaparición. Alejandro aportó mucho dinero para los trabajos científicos de Aristóteles y a otros sabios les encargó estudiar y determinar el género de vida de ciertos animales exóticos. Sus hazañas bélicas tuvieron, pues, consecuencias importantísimas. Contribuyeron a sentar la base de una gran cultura. El impacto que causó a Alejandro a sus contemporáneos se propagó a los pueblos orientales
Iskandar es todavía hoy una figura legendaria en aquellos países. Fragmentación del imperio. La muerte de Alejandro significó la fragmentación de aquel imperio, obra personal de un genio y cuya unidad solo por una voluntad férrea podía ser salvaguardada. Eran necesarias una tenacidad y una inteligencia excepcionales para unir en un conjunto coherente a los pueblos de tan diversa civilización. El imperio de Alejandro lo integraban unas tribus con agricultura rudimentaria, otras de pésimas costumbres familiares, algunas de las cuales incluso debía convencérselas de que conservasen a sus padres ancianos, en vez de deshacerse de ellos y matarlos. Los propios fenicios todavía sacrificaban infantes a su dios Moloch. Por otra parte, Asia era un hormiguero de pueblos de cultura muy antigua. Algunos habían dominado a los griegos cuando éstos todavía eran bárbaros, y sin embargo estos pueblos, como todos los orientales, debían ser liberados de sus supersticiones y de la ciega sumisión a sus jefes. Tenían que aprender a tener conciencia de su dignidad humana. Esta era la tarea de la civilización helena. Alejandro inició esta misión. La tendencia que impulsó al joven conquistador se hizo característica de todo este período llamado helenístico. Alejandro no dejó heredero. Su esposa Roxana dio a luz un hijo póstumo, al que se impuso el nombre paterno. Antes de su nacimiento, el ejército de Babilonia ya había entablado un violento combate por la sucesión del rey difunto. La lucha terminó con un pacto. Si el hijo que esperaba Roxana era varón, el hijo y un hermanastro de Alejandro, llamado Filipo Arrideo, hijo de una bailarina, compartirían el trono. Filipo, hombre ya de edad adulta, era epiléptico, débil de carácter e incapaz de gobernar un reino. La corona de Alejandro pasaba, según William Watts, a un idiota y a un niño que aún no había nacido. Pérdicas, entretanto, tomó en sus manos las riendas del imperio en calidad de regente y escogió como gobernadores a los inmediatos colaboradores de Alejandro, entre ellos a Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Por su parte, Antípatro llegó a ser gobernador de Macedonia y de Grecia, todos ellos generales y hombres de fuerte personalidad, entre quienes resultaría difícil toda colaboración. La historia política del periodo siguiente se caracteriza por la lucha a que se entregaron todos estos diádocos o sucesores para conseguir el poder. La repentina muerte de Alejandro fue en Grecia como llevar agua al molino de los defensores de la libertad y echar aceite al fuego de su patriotismo. Consolidado la hegemonía macedónica, Alejandro había puesto fin a las actividades políticas de los minúsculos estados. Desde entonces las asambleas populares solo discutían problemas de vida cotidiana o, por citar a Demóstenes, tratar de las calles y pozos que debían ser reparados o las paredes que tenían que ser blanqueadas. Es interesante echar un vistazo a la conducta de Demóstenes y otros atenienses durante las campañas de Alejandro en Persia. Ni la Grecia oficial ni ningún poeta cantó las victorias de Alejandro. Los estados griegos que daban carácter al mundo heleno tenían conceptos muy distintos del patriotismo y de la vocación nacional. En efecto, si los atenienses hubieran puesto su marina a disposición de Alejandro, éste habría podido vencer a los persas por mar y por tanto decidir de inmediato el éxito de las operaciones. Con ello, Alejandro hubiera quedado obligado por la ayuda de los atenienses y Atenas hubiera podido aspirar a un puesto importante en la política, pero los atenienses no quisieron. Demóstenes y sus amigos velaban para que el compromiso no llegara lejos. Demasiado prudentes, los atenienses solo entregaron a Alejandro los 20 navíos acordados en el tratado. Además, se escudaron en la neutralidad y siguieron una política expectante. Cuando conocieron la brillante victoria de Alejandro en Iso, los atenienses y sus aliados acordaron enviar al vencedor una corona de oro, en gratitud a sus esfuerzos en pro de la libertad de Grecia. Los espartanos, nunca miembros de la confederación triunfadora fundada por Filipo en el Congreso de Corinto, apenas Alejandro partió al Asia, reanudaron los contactos con el rey de Persia. Tras la batalla de Iso se mostraron tan amenazadores que estalló la guerra entre ellos y Antípatro, el gobernador que Alejandro había designado para Macedonia. En la sangrienta batalla del 331 los espartanos fueron derrotados. Desde entonces ningún estado griego osó rebelarse contra Macedonia mientras vivió Alejandro. Pero cuando se confirmó la noticia de su muerte, los gerifaltes de la política antimacedónica pronunciaron apasionados discursos, incitando a sus compatriotas a unirse y a emprender de nuevo la lucha por la libertad de los helenos. Gracias a Demóstenes y otros instigadores, el movimiento se extendió por toda Grecia y pronto avanzó un ejército contra Antípatro, pero las tropas helenas sufrieron una derrota aplastante y los principales responsables fueron ejecutados. Demóstenes pudo escapar de sus enemigos envenenándose. Años después, al morir Antípatro, estalló la guerra civil en Macedonia.
La ambiciosa Olimpia también tomó parte de la lucha y fueron asesinados el imbécil Filipo, su madre y un centenar de partidarios suyos, pero Olimpia fue vencida y capturada por Casandro, hijo de Antípatro. Los familiares de las víctimas de Olimpia exigieron su muerte y el tribunal del pueblo la condenó a la pena capital. Murió como vivió, sin humillarse. Años más tarde, en 310 a.C., Casandro se deshizo a sí mismo del pequeño y prometedor Alejandro y de su madre Roxana, quien por su parte había hecho antes asesinar al esposo oficial de Alejandro, una hija de Darío II. Más adelante, los adversarios de Casandro le opusieron un muchacho de 16 años, Heracles, hijo de Alejandro y de una noble frigia, pero siguió el mismo camino que sus antecesores. Se invitó al joven a un banquete en el que lo asesinaron por el mismo motivo que las precedentes víctimas, por descender de Alejandro. Solo quedaba la hermana del conquistador, la inteligente Cleopatra, casada con su tío, el rey de Epiro. Había enviudado, rechazando desde entonces las propuestas de matrimonio de varios aspirantes al trono. Por último decidió casarse con Ptolomeo, pero Antígono impidió el proyecto haciéndola envenenar. Con ella se extinguió la dinastía de Filipo y Alejandro. Mientras en Grecia se desarrollaban todos estos acontecimientos, Oriente se desangraba en cruentas luchas, no solo entre el regente y los diádocos, sino también entre estos últimos, aquellos que habían combatido juntos durante años y años, participando en multitud de fiestas en amistosa camaradería, estaban ahora enzarzados en una lucha a muerte, procurando cada uno arrebatar los dominios del otro. 2 años después de morir, Alejandro caía Pérdica, asesinado por un grupo de sus propios oficiales. El más poderoso y enérgico de los diádocos era Antígono, apellidado el Cíclope, porque le faltaba un ojo. Había extendido sus estados a expensas de sus rivales, y desde Asia gobernaba su reino y planeaba el modo de apoderarse de todo el imperio de Alejandro. Este hombre de hierro cayó al fin a los 80 años de edad en una gran batalla contra Seleuco y otros rivales, en 301. Derrumbábase el sueño de unidad imperial que tanto acarició Alejandro. El imperio fue dividido en 3 estados. Macedonia quedó para los descendientes de Antígono, la mayor parte de Asia anterior para los Seleucos y Egipto para los Ptolomeos. Este reparto no trajo consigo la paz. Las rebeliones y luchas llenarían los 2 siglos siguientes. Siria, tan importante desde el punto de vista comercial, el litoral fenicio era codiciado por 2 razones, por los cedros del Líbano y por los minerales de sus montañas. Sería permanente manzana de la discordia entre Ptolomeos y Seleucidas, al igual que antaño los faraones disputaban el mismo país a los reyes de Mesopotamia y a los hititas. Por otra parte, las dinastías de Ptolomeo y Antígono contenderían por el dominio del mar Egeo. Ninguna de las 3 partes del antiguo imperio había ya de soñar con el imperio mundial, sino con ser más poderosa que las otras 2. Época helenística, un nuevo período en la evolución económica. La época helenística confirió a la vida económica un sello internacional y capitalista. Desde entonces hasta el siglo de la máquina de vapor y de la industrialización, la economía seguiría por los mismos derroteros, con solo una diferencia esencial, que el trabajo esclavo iría desapareciendo a medida que el cristianismo ganara influencia. A mediados del siglo VI a.C., la pujante expansión del pueblo griego fue frenada al este por el imperio persa y al oeste por Cartago y los etruscos. Después, la emigración, válvula de escape para los pueblos prolíferos, estuvo dificultada durante 2 siglos. Alejandro abrió un nuevo mundo a los helenos, pues gracias a él pudieron dispersar como antes su vitalidad. Las conquistas en Oriente desempeñaron un papel comparable al descubrimiento de América 18 siglos más tarde. Alejandro y Colón abrieron nuevos ciclos para la historia humana. Antes de Alejandro, la cuenca mediterránea y Oriente eran, de hecho, 2 mundos opuestos que vivían uno junto al otro. Es cierto que, gracias a la colonización helena, existían muchas ciudades comerciales griegas en toda la margen septentrional y en varias islas del Mediterráneo y el Mar Negro, pero no había ninguna, en cambio, en las costas de Siria. En cuanto a los griegos, establecidos en Oriente, nunca se atrevieron a penetrar en Asia. Los persas, fenicios y egipcios, recelando siempre de los demás pueblos, habían cerrado las rutas comerciales hacia el interior asiático.